para ayudarme con la familia. Bien, estemos entonces, hermanos, vamos a ir, permítame si corremos un poco con la lectura. Como ustedes no me quieren seguir, no se quieren acercar, yo voy a tener que acercarme de ustedes, ¿verdad? Bien, dice que a través de muchas parábolas vemos lecciones enseñadas y verdades eternas retransmitidas a través de estas analogías o ilustraciones. En la lección de hoy estudiaremos sobre todo el buen samaritano, que nos muestra el ejemplo. En esta parte de la parte introductoria nos vamos a centrar donde nos habla del poder del amor y la misericordia de Dios a través de la acción. Amén. Si se lo digo de nuevo, esta es una lección para estudiar y si alguien tiene una pregunta, no importa si no llegamos al final de la lección, lo importante es que lo que logremos estudiar lo hayamos entendido. Amén. La parte central que tomaremos, dije, de la parte introductoria es el poder del amor y la misericordia de Dios a través de la acción. Nada tiene sentido si no llevamos el mensaje que aprendemos, el mensaje que oímos de Dios, si no lo llevamos a la práctica. Si no lo llevamos a la acción, entonces no tendrá sentido. Por eso el texto áureo nos dice esto con claridad. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo lo que hacemos. Y yo siempre digo, todo es todo. Amén, hermano. Sí, amén. Todo, diga conmigo, todo es todo. Es todo. Entonces todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Amén. Dios nos trajo, hermanos, para una vida de servicio. Y la vida cristiana consiste en servir. Por eso debemos de hacer las cosas en este sentido. Pasando a la primera parte, al comentario de la lección, en el punto número 1, el subtema es: Jesús es desafiado. Y Él es desafiado porque alguien vino tentándole para ver de qué manera Él iba a contestar, cuál era su respuesta que Él iba a dar. Entonces vemos aquí en Lucas 10, 25 al 28, para los que no tienen la lección, y si no, pues vamos directo al comentario. Dice el 25: y aquí un doctor de la ley se levantó, tentándole y diciéndole. Aquí viene entonces la primera parte, la tentación. Maestro, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Por cierto que es una buena pregunta, ¿verdad? Porque el haber venido a esta vida, sabemos que un día estaremos ante el gran tribunal de Dios. Ayer en la lección que daba, el tema de la hermana Leida, decía a los jóvenes que no ignoráramos que un día íbamos a estar en la presencia de Dios, donde cada uno de nosotros daría cuenta al Señor. Entonces que no se nos olvide, que no ignoremos y que nos mantengamos pensando, creyendo que la vida aquí, así como estamos ahora, se termina. Pero empieza una vida nueva en Cristo durante que vivimos aquí, pero luego sería una vida eterna si logramos demostrar que hemos creído en el Señor y obedecemos su palabra. Amén. Aquí viene en el 26 la respuesta. Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, él está contestando no de manera directa, sino que luego él está contestando con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley?
respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, de todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Si había algo hay algo que Jesús nos dice todavía, nos lo dijo en aquel tiempo, y le fue la respuesta que dio a este doctor de la ley que vino tentándole, lo dice para nosotros ahora también, que debemos de irnos a la palabra. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy con las predicaciones a nivel del mundo, a nivel organizacional y sectario, es que la gente no va con la palabra. Y eso debemos de tenerlo nosotros muy presente, porque es lo que sostiene a todo creyente en Cristo en la iglesia de Dios. Y es lo que nos hace hasta el día de hoy ser la iglesia de Dios. Amén, hermano. Por estar o permanecer en la palabra. Entonces él dijo 28, y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Miremos el comentario. Yo siempre digo, si alguien tiene una pregunta o quiere agregar, hermano, mejorar, esta es una escuela, ¿verdad? Por eso se llama escuela dominical. Es una escuela, o pregunta o me ayuda. Las dos cosas se valen. Amén. Bueno, es milagro que alguien no ha preguntado, pero no va a tardar en preguntar. Y si pregunta, alguien me ayuda para contestar, ¿verdad? Amén. Amén. Lucas nos relata de un doctor de la ley en particular, o escriba, que desafía directamente al Señor. Ya sea que se trate de un entorno público o privado, las escrituras no lo dejan en claro. Sin embargo, esto no disminuye la importancia de la conversación. Primero, podemos suponer que la pregunta del doctor de la ley fue presentada con la intención de determinar la respuesta de Jesús y la esperanza de encontrar un error en sus enseñanzas, cosa que ha sido difícil de siempre y lo será, porque Jesús siempre estará o está preparado, y ahora nosotros, a través de sus enseñanzas como la iglesia de Dios, para dar la respuesta correcta. Amén. El Señor discernió la intención de este escriba y estructuró la respuesta en forma de otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Amén. Amén. ¿Qué era lo que Jesús quería, trataba de hacer entender a este doctor? Que número uno es que Él conoce las intenciones del corazón, Él lo sabe todo. Y sabía de qué manera este doctor de la ley venía tentándole. Y quiso llevarlo entonces a lo que ya estaba escrito. Porque a veces nosotros leemos una cosa y hacemos otra. Amén. Y eso ha sido uno de los grandes problemas, incluso de algunos hermanos todavía en la iglesia, que necesitamos orar y ajustarlos a esa intención del corazón. Amén. Que ya no lo hagan por lo que yo sé, por lo que yo pienso, por mi capricho, sino que lo haga directamente porque Dios dice cómo debo hacerlo. Amén. Así es, amén. Una de las cosas que me llevaron a mí a orar siempre fue para permanecer en la verdad. Y le dije: Señor, ayúdame, yo conozco su palabra, yo he venido leyendo, pero yo
yo quiero leer la palabra. No sé si ustedes se han fijado o sea, ya lo han notado, porque esta fue una de las cosas que a mí me hizo salir de las denominaciones, donde yo estaba leyendo la Biblia, pero estaba oyendo al predicador que decía otra cosa. Y miraba también en algunas veces que se decía una cosa, pero se hacía otra. En el Señor entonces debemos de entrar. Esta lección, hermanos, es precisamente para saber y para hacer. Amén. No se trata solo de decir, porque yo ya me sé la Biblia y yo la sé desde el principio hasta el final. Mire, hermano, yo la iglesia ya me la conozco. ¿Qué me van a hablar a mí de iglesia? Y a veces hablamos de iglesia, pero nuestra vida no está hablando de Cristo. No está hablando de la obediencia, de lo que sabemos. Amén. Y ese era uno de los grandes problemas de los doctores de la ley, de los hombres de aquel tiempo, por los cuales Dios quiso llevarlos exactamente a lo que dice la Escritura. Amén. Para poder vivir su palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. El comentario de la Biblia, miremos aquí, dice que Cristo lo entregó a la ley divina. Amén. Y esa es la palabra de Dios ahora. La Biblia, ¿verdad? Allí encontramos la voz de Dios. Y es Dios hablando a nuestra vida. Cristo lo entregó a la ley divina y le ordenó seguir la dirección de lo que sabía. Aunque él conocía los pensamientos y las intenciones de su corazón, no le respondió de acuerdo con la insensatez, sino de acuerdo con la sabiduría y la bondad de la pregunta que hizo. Siendo un escriba, conocía bien la ley y por lo tanto le proporciona una respuesta adecuada al Señor. Jesús le dijo que había respondido correctamente y luego le ordenó que siguiera la palabra de Dios como corresponde para obtener la vida eterna. Amén. Debemos de saber dar una buena respuesta. No sé si va a estar de acuerdo conmigo, me lo dice o por lo menos me amorra la cara o se alegra, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros hemos corrido mucha gente de la iglesia. ¿A quién nos hace preguntas y nosotros le salimos con otra cosa? En vez de llevarlo a la palabra y decir, qué linda oportunidad tengo yo hoy de enseñarle a este muchacho, a esta señora, a este señor, a mi vecino, cómo es la palabra de Dios y por qué lo llamamos la iglesia de Dios. Amén. A veces dejamos ir las grandes oportunidades porque no queremos contestar correctamente como lo hizo Jesús, digamos, ¿verdad? Porque Él es el ejemplo nuestro. Él lo hizo de esa manera. Amén. Entonces, ¿cuánta gente estuviera allá en la iglesia? Y digo esto, hermano, y qué bueno que entremos a este espíritu, ¿verdad? Eso hemos estado enseñando, predicando en Nicaragua. El tiempo de la gran afluencia viene. Amén. ¿Cuántos saben sobre la gran afluencia? Levántenme la mano, los de la gran afluencia. Amén. Quiere decir que hay otros que no saben la gran afluencia. La gran afluencia, como ya lo mencioné, vamos a explicar entonces, es otra de las verdades provenientes de la enseñanza bíblica de la iglesia. Y que es singular o propio de la iglesia, solo ella puede enseñarlo. Solo ella puede hablar de la gran afluencia, porque es la llegada de todas las ovejas que están afuera de la iglesia hoy. Amén. Ahora, recuerda cuando Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil es la iglesia. Amén. Aquellas también me conviene traer. ¿Cómo van a venir entonces? Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Ahora,
hermana Sandra, ¿cómo van a venir las otras ovejas? ¿Ah? No, pero gríteme así fuerte, dígame, yo no le oigo. Ah, bueno, es que lo van a grabar allí, la van a oír allá en Nicaragua. Yo le puse a los hermanos, esta es la hermana Sandra que me contestó. Amén. Las otras ovejas vienen a través de nosotros, pero ahora pregunto, ¿cómo? Sobrellevándoles el mensaje. Perdóneme que me salí un poquito, ¿verdad? Pero ya entro. Ya entro, solo me metí por la cuestión de la relación, por la verdad de la palabra. Por eso que debemos de hablarle a la gente, amén. Entonces, le pregunto, ¿cómo van a llegar las otras ovejas? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo que por el Espíritu Santo? ¿Qué dice, hermano? ¿Por el Espíritu Santo? A través de nuestra testimonio. A través de su palabra. Amén. Y se la explicamos. Se van a combinar las dos cosas, hermanas, hoy. El Espíritu Santo va a estar trabajando, pero también nosotros debemos de hablar, debemos de acercarnos, porque si nosotros no trabajamos aunque el Espíritu Santo quiera hacer algo, entonces no va a suceder, porque la iglesia camina a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, amén. Por eso hoy estamos predicando, estamos enseñando para salir, hermano. Y la gran afluencia viene. Cierro aquí entonces el paréntesis, ¿verdad? Para meternos otra vez al buen samaritano. Amén. ¿Verdad? Porque de alguna manera está relacionado. Bien. Vamos a ver, hermanos, hoy. Vamos a leer, es relacionado con lo que usted trajo ahorita, Sí. porque la iglesia, yo me ponía en mi pensamiento anoche de que la iglesia está careciendo de algo tan tremendo como es el amor. Amén. Se hablaba de la afluencia, pero si no nos amamos entre nosotros mismos, ¿cómo va a haber de afuera el que todavía conoce de Dios, pero no ve en nosotros ese fruto que es tan importante como la iglesia? Gracias, hermano. Gracias. Perdónenme que yo no me fijé a qué horas entré y a qué hora voy a salir. Díganme cuántos minutos me hacen. No, dale. Me hace falta todavía. 40 minutos. Tengo 40 minutos. Gracias, hermano. Necesitaba como 30, ¿verdad? Pero me dieron 40 y yo creo que sí salimos. Amén. Bien, hermano, la hermana Osoy decía algo bien importante y por eso traemos hoy, yo creo, Dios pues ha permitido que hablemos hoy de ese buen samaritano. Amén. Cómo fue el trabajo de él, qué es lo que ocurrió. Y aquí vamos a ver, pues en lo que continúa, lo que Dios está queriendo de nosotros. Y es sobre todo la conducta con la cual nosotros debemos de trabajar. La responsabilidad con la que debemos de tomar el mensaje divino, hermano. Alguien hoy solo está, y perdóname si va a decir que no es cierto y no estaría bien ahí, pero fíjense que hay mucha gente que solo está viviendo y solo vive por vivir. Amanece, come, trabaja, anochece y eso lo hace 24/7 y se olvida del Señor. Amén. Se olvida de su vida espiritual, se olvida de su familia que necesita venir a Cristo. No me dijeron amén. Yo creo que se nota, ¿verdad? Cuando nosotros estamos fallando en algo, ¿no? No podemos decir amén porque nuestra conciencia nos dice que es cierto. Amén. Entonces yo decía que va a pasar 10 años después de lo que tenemos ahorita. Los que hoy tienen 10 años van a tener 20. Amén. Y los de 20 van a tener 30. Y los que van empezando van a tener 10, pero nuestros hijos no están llegando a la iglesia. Y aún nuestra familia se está perdiendo, nuestro vecino se está perdiendo. Y nosotros decimos, está bien, gracias. Porque el amor de Dios en nosotros, el amor del buen samaritano está fallando. Amén. Y ahí es donde nosotros necesitamos, hermanos. Yo estoy trabajando, hermano Noé, y estoy orándole al Señor. Amén. Yo creo que
los que conocen, ¿verdad? Cuando nos llamaron a trabajar para la Iglesia de Dios en Nicaragua, como en la Supervisoría Nacional, entramos con 500 miembros, 504 miembros. Y en 7 meses ahorita tenemos 159 nuevos hermanos que hemos recibido. Y tenemos más de 200 hermanos que han venido a Cristo. Tenemos allí, si usted puede ver, casi entre unos 300 a 350 nuevos hermanos que llegaron a la iglesia en este año. Gloria a Dios, aleluya. 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 ¿Y sabe por qué? Hemos ido de campo en campo, de iglesia en iglesia, de distrito en distrito. Hemos estado en las convenciones, hemos ido a los hogares, nos hemos reunido con la gente y le hemos dicho que llegó la hora de llevar esta palabra. Amén. Amén. Y que debemos de crecer porque la iglesia de Dios siempre ha crecido. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Usted va a ver la iglesia primitiva creciendo. Amén. Y creciendo aceleradamente. Usted revise, levántate y resplandece de la iglesia y va a ver el crecimiento de ella, cómo se levantó en su tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros estamos apagaditos ahora. Y yo le dije a la iglesia, despierta iglesia. Y le digo aquí, despierta iglesia. Es tiempo de levantarse y de llevar esta palabra como el buen samaritano lleno de amor de Dios. Aleluya, sí Señor. Dele palmas al Señor. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Santo Señor. Y nuestra meta este año es de llegar a los 1000 miembros con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Y con sus oraciones. Gloria a Amén. Dios, Estamos aleluya. trabajando, cada supervisor de distrito está trabajando en su área. Cada uno tiene a mano un material con el que está trabajando. Él sabe lo que le corresponde hacer cada día, cada semana y el mes que está viviendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo estoy aquí, pero la iglesia no está detenida. Pedí permiso para venir aquí. Pedí permiso arriba y pedí permiso abajo. Amén. Y permiso de la esposa. Le dije, vamos mejor, le dije yo. Y aquí estamos para la honra y la gloria del Señor. Amén. Y yo estoy orando, hermano Noé, y cada uno de los hermanos aquí, si tenemos miembros, líderes y pastores, nuestra oración es por la gran afluencia, por el crecimiento de la iglesia, porque eso viene, hermano. Si la Biblia dice que hay una gran afluencia y ella vendrá, si usted revisa todo lo que nos enseña la palabra de Dios, nos estamos acercando a la gran afluencia. Amén. Y nos estamos preparando. Dios no le va a dar nada a nadie si no se ha preparado. Amén. 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 Tienen que estar preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén, gloria a Dios, aleluya. Si me consigue algo de líquido. Bien, número 2, hermano, ¿quién es el prójimo? Mira que este hombre quiso como soslayar allí, ¿verdad? Como que no sabía quién era el prójimo. Amén. Perdón. Dice Lucas 10:29, mas él queriendo justificar a sí mismo, dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Amén, hermanos. Amén. Alguien que me ayude ahí con la lectura, yo le digo dónde se detenga. Justo cuando la pregunta del escriba parecía ser suficientemente respondida, desafió al Señor un paso más allá con otra pregunta. Ajá. ¿Y quién es mi prójimo? Aquí estaba el truco con el que el autor de la ley esperaba acusarlo mientras también esperaba justificarse. Los judíos se enorgullecían de la idea de ser elegidos por Dios y no era su costumbre tratar con extraños. Recordemos la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:9. Amén. Bien, aquí tenemos entonces la pregunta de este hombre, es la segunda pregunta, ¿verdad? Si usted sabía, ¿alguien recuerda cuál fue la primera pregunta?
¿Alguien se acuerda? Si no, ¿Qué haré para obtener la vida? ¿qué haré para obtener la vida eterna? Démosle palmas al Señor por hermana Josefina, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda pregunta entonces? ¿Qué hace el doctor de la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es ¿Quién es mi el prójimo? ¿Quién es su prójimo? ¿Para usted? Todos los que están ahí. Ah, Todos los que están. todo el que yo tengo ahí cercano, ¿verdad? La señora, el señor, los hijos, los tíos, los abuelos, los vecinos, toda la familia, más el vecino que tengo cerquita y los que veo en el trabajo, en la escuela, en el estudio, todos los días. Amén, hermano. Estamos llenos de prójimos, ¿no es cierto? Sí, pero no abrimos la boca, solo para comer las hamburguesas en el camino. Bueno, ¿qué se me hizo el pastor Osorio? No lo mismo. Ahorita viene. Ah, ok. Y yo se lo llevó el Señor y nos dejó aquí, ¿verdad? Bien, hermano, dice que algo que hacía vivir en el orgullo a los judíos era precisamente porque ellos eran el pueblo escogido y que no debían de relacionarse con nadie más. Aquí viene otra vez lo que decíamos en la primera pregunta. ¿Les ha pasado a ustedes o han visto? ¿Les ha pasado a ustedes o han visto a un hermano que no le gusta relacionarse con los otros creyentes? Y dice, ¿y para qué vamos a ir allí? ¿Y para qué van a recibir a esa persona? Amén. Bueno, hay formas y somos enseñados cómo nos vamos a relacionar, ¿no es cierto? Pero yo pregunto, ¿debemos de relacionarlos con ellos? Relacionarnos con ellos. ¿Cómo entenderán y cómo vendrán al Señor si no les hablamos? Ya me dijo usted en la primera parte quién les iba a hablar. Es más, la Biblia dice claramente que Dios nos ha autorizado, dice, para que les hablemos y que las ganemos. Es más, que las hagamos robadas, dice la Biblia. Y que el Señor va a consagrar los robos. Gloria a Dios, ¿Sabían ustedes? aleluya. ¿Alguien sabe dónde está la cita de los robos para traerlos al Señor? No lo saben. Yo tampoco, vamos a tener que buscarlo. creo que es Miqueas, creo que es uno de los que dice. No sé si es Miqueas. ¿Qué me dijo? Miqueas 4 o algo así. No lo tenía en la cita, pero perdónenme. No lo tenía en la cita, pero Miqueas está en Juan también, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando dice que el Señor nos va a enviar a los sembrados donde nosotros no sembramos? Sí, amén. Amén. Bueno, entonces busquen la relación. Eso está en el Antiguo Testamento. Dice que el Señor consagrará los robos, pero también dice que nosotros vamos a entrar a cosechar donde no sembramos. Amén, hermano. ¿Usted ha sembrado en las denominaciones? No. ¿Pero puede ir a cosechar? Pues, Bueno, es lo que no estamos haciendo. no. Amén. Y más bien no nos relacionamos con ellos. Yo no iba a hablar de esto aquí, pero el Señor lo trajo a colación. Yo tenía que hablar más bien así en relación a la ficción, ¿verdad? Pero aquí vemos a la mujer samaritana y a Jesús que le dijo, y usted no sabe que los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Como quien diría, ¿verdad? En nuestro tiempo y en nuestras propias palabras, en nuestro medio, ¿y usted qué hace aquí? Si bien sabe que no nos llevamos. Amén. Pero Jesús llegó donde esta señora, donde esta mujer, iba directamente a plantearle el problema y a decirle, no sabe que yo he venido para quitar, mire, ¿se acuerdan? ¿Alguien conoce aquellos portones que hacían antes? Donde colocaban unas ¿cómo le llaman? Allá en mi pueblo dicen unas trancas, así, ¿verdad? Que unos pasadores que pasan de una como especie de columna, y en el otro lado hacen unos agujeros y pasan unas trancas de lado a lado. Amén. Cuando yo leí esto es mío, ¿verdad? Yo me imaginé que Jesús le estaba diciendo a la samaritana,
no sabe que yo he venido a sacar estas trancas que ustedes han puesto, estos obstáculos, y los voy a tirar todos, y ahora he dejado libre para los que están allá entren aquí, los de aquí pasen para allá, amén, y a venir a ser un solo pueblo de los judíos y los samaritanos. Amén, aleluya. Amén, hermano. Señor, aleluya. Nosotros podemos hacer eso todavía, hermano. Amén, Sí. pues, sí se puede. Si habrá algo que la gente lo deja desarmado, es que lleguemos y dice, hombre, pero si este conmigo no se llevaba, es más ni me hablaba, fíjese. Y hoy viene aquí a mi casa tranquilo a saludarme y a decirme que me trae la palabra. Amén. Amén. Claro que también se necesita una preparación, una capacitación, ¿sí, hermana? Sí, quería compartir sobre el buen samaritano. Hace como unos 6 meses sentí la necesidad de compartir tratados de la iglesia a denominaciones. Ahorita que fui a Honduras, gracias a Dios, pude hacerlo. Llevé más de el tratado, llevé más de 200 tratados, saqué copia a bastantes libros de la iglesia y lo compartí con diferentes pastores dominacionales y hermanos de la iglesia de Dios. Me decía, hermana, déjemelo o deme. Le dije, no, este alimento no es para ustedes. Usted trate de adquirirlo dentro de la iglesia porque es miembro de la iglesia. Ajá. Pero este material, le digo, es para las personas que no conocen la iglesia. Y yo sé que de repente que no van a valorar el libro. No sé, yo le oré a Dios, yo se lo presenté a Dios, le digo, y Dios va a buscar la manera, el Espíritu Santo, que este documento llegue a esas almas. Y todavía he recibido llamadas, estando ya ahora que merecer. Katy, es mi tratado, porque a uno los días pastores, a otros los días miembros, me dice, mi pastor automáticamente me los pidió, lo está estudiando, nos está enseñando con ellos. Ahora estoy orando que esa dirección de esos pastores, dáselo a la iglesia, porque el trabajo se hizo y está dando frutos. Amén. Y ahí es donde lo que decía la hermana Osoy, el Espíritu Santo va a trabajar, pero la hermana Katy hizo su trabajo. Amén. Yo no sé, la hermana Leida, la hermana Katy recuerdan el trabajo que nosotros hicimos en la región de Atlántida cuando empezamos a capacitar a hermanos para hablar con denominacionales. Y nosotros llenamos la Iglesia de Dios en el confite de 26 denominaciones, trajimos gente a la iglesia y así se formó la Iglesia de Dios, ¿verdad? Que llegó a tener más de 225 miembros. A nivel de la iglesia local, más otra cantidad igual de creyentes. Cuando nosotros entregamos la iglesia y una región que le empezamos con un grupo tan pequeño de 8 personas y llegamos a 1,300 hermanos. Amén, hermano. Entonces, cuando yo le hablo de crecimiento es porque yo lo he vivido. Amén. Hemos estado en el crecimiento. Y yo digo, la iglesia ha estado dormida en sus laureles, pero necesitamos despertar y hoy hemos venido a despertar. Amén, hermano. Amén. El Señor le dice, vamos a despertar. El que resplandece que vino para la vida nuestra, lo continuemos, porque el Señor pronto vendrá. Amén. Y necesitamos ir con esta gente. Estamos al final yo les voy a buscar la cita y se la voy a entregar de lo que dice la palabra de Dios y por qué nos manda donde esta gente. Agregando aquí dice, donde él dice, amarás a tu prójimo, exceptúa a todos los gentiles. Estamos hablando del pueblo de Israel. Porque ellos no son nuestros vecinos, sino solo aquellos que son de nuestra propia nación y religión. No matarían a un israelita por matar a un gentil, porque él no era su prójimo. De hecho, ellos dicen que no deberían matar a un gentil con quien no estaban en guerra. Pero si vieron a un gentil, pero si vieron o vieron dice allí, no sé si está bien, si vieron a un gentil en peligro de muerte, ellos
pensaron que no estaban obligados a ayudarlo o a salvar su vida. Amén. ¿Cómo cree que podríamos traer nosotros? ¿Qué idea le da, así como pensaban los judíos de los gentiles, diciendo, esta gente no es de nosotros, a nosotros no nos corresponde? Y no importa si se muere, que se muera. Yo no tengo nada que ver con ellos. Ayúdame. ¿Qué idea le da con relación a la posición de nosotros como la iglesia con la otra gente, con los que no son de la iglesia o los que no han venido a la iglesia? Con relación a cómo pensaban los judíos de los gentiles, que si se morían no importaba que se murieran. ¿A usted le importa si o no le importa si se mueren los que no han venido a la iglesia y si nosotros no hemos hablado con ellos? ¿Le importan o no le importan? Debe de importar. ¿Debe importarnos? ¿Sí nos importa? Sí. A mí sí me importa. Porque Jesús dio la vida Porque por es más, dentro de ellos está mi familia. Y yo quiero que mi familia se salve. Amén. Amén. Y la Biblia dice claramente que el que no le habla a la otra gente de Cristo para su salvación y incluye aquí a su familia, dice que no le importa. Está diciendo, si te morís, bien muerto, pero a mí no me interesa si te morís, porque no le hablamos de Cristo. ¿Cuántos se alegrarían irse y cantar con gozo? Me voy con él, y que se va con él, y ya se va con él, pero y si toda su familia se queda, usted se va bien con él. ¿Cómo estarían? En el estudio que hacía la hermana, en el mensaje de la hermana Leida ayer, encontrábamos la parte donde dice que nosotros no estamos interesados, sobre todo los padres de familia, no estamos interesados en la obediencia de nuestros hijos, en la obediencia de nuestra familia, y el primero que falla allí dice que es el padre de familia, porque fue a quien Dios le dio la responsabilidad de enseñar, de darle las enseñanzas de Dios a su hijo. Amén. Amén. Y dice que le debe de enseñar la disciplina, ¿no es cierto? Que dice, instruye al niño en su camino. Amén. Enséñale a que lo respete a usted como el padre de familia, a la señora de la casa como la madre de esa familia, a sus hermanos, el respeto entre ellos, y que le enseñemos a respetar allí en la casa, porque luego va a salir para la iglesia y va a respetar en la iglesia, va a conocer el respeto y la disciplina y el sometimiento en la iglesia y después ante las autoridades, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero si no lo enseñamos, yo le pregunto, ¿será que van a ser obedientes así automáticamente? Porque entonces se les va a remover un tornillito en el tornillito del sentido, y se van a venir a ser obedientes a la iglesia con el Señor. Imposible. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? Padre. ¿Y cuántos padres hay aquí? ¿Ah? Solo hay un padre aquí, mire, ya no hay más. 2 padres, 3, 4, 5. Amén, hermano. Tenemos una gran responsabilidad. Y eso es amor, hermano. Eso es amor al prójimo. Amén. Ese es el amor del buen samaritano que necesitamos llevar a la práctica en la iglesia de Dios. Y que si no lo hacemos, entonces estaríamos en serios problemas. Para él, si para los judíos, si un gentil se moría, dice que no tenía ninguna responsabilidad. Como que yo digo, a mí no me importa mi vecino, si él se muere, que se muera. Ok. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Ari? Vamos a ver. Es bueno y gratificante oír a los jóvenes, ¿verdad? Vamos a ver, Ari. Los que no tienen padre, pues hablamos a los hermanos. Y el que no tiene hermanos tiene vecinos. Pero cualquier persona con la que nos relacionemos, yo decía a la familia por hablar,
específicamente de la familia, que es una gran responsabilidad. Pero nosotros tenemos responsabilidad con toda nuestra gente, con todos los que nos relacionamos. Ese es nuestro prójimo. Por eso fue la segunda pregunta. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Dijo, aquí me lo agarro, digo, porque si no me contesta bien, entonces yo voy a salir bien. Otra vez Jesús sabía. Y por eso lo llevó de nuevo a la palabra, a los hechos. Y cómo lo debía de hacer. Entonces, debemos de orar. El principio, Ari, es orar porque Dios te ayude. Yo tengo una persona con la que me relaciono. ¿Cómo dice? Perdón, que yo creí que esa cuestión se había apagado aquí. La dejé con volumen bajo, pero me traicionó, según yo. Ok. ¿Cuál era tu pregunta exactamente? Si yo no tengo un padre, ¿cómo van a aprender los niños si no tienen padre? ¿cómo van a aprender los niños? Si no tienen padre. Ok, alguien los estará creando porque no se van a crear solos. Entonces el que los está creando hace veces de padre y de madre, ¿verdad? Pero con alguien se están creando, ¿verdad? Y siempre la palabra de Dios tiene que llegar a través de su tutor, a través del que está con ellos, ¿verdad? Ayudándoles pues a su crecimiento, a su desarrollo, porque tenemos que aprender a vivir, hermanos, durante que estemos aquí en esta vida y en esta tierra. Yo sé que si nos sometemos al Señor y nos llevamos bien con Dios y estamos sometidos al Señor, nos vamos a llevar bien con la familia. Amén. Nos vamos a llevar bien con nuestros hermanos en la iglesia, Amén. Amén. con la gente que tenemos de vecinos. Amén. Y esa va a ser una vida de calidad. Por eso, ahí es donde Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Alguien dijo, y me perdona la expresión, alguien dijo, yo llevo una vida, pero ahí me doy cuenta que es una vida de perro. Y ojalá que fuera de buen perro, porque hay perros bien cuidados, bien comidos, bien asistidos, les dan sus vacunas a tiempo, dice, les dan su medicina. Pero yo no, dice, yo me imagino y me he ido, y la figura que tengo, dice que yo soy un perro de los barrileros, dice que va al barril y allí ha estado comiendo. O sea, se fue tan abajo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, y sabe que esa vida miserable de la cual este hombre creyó que había caído y que vivía, el Señor tiene la capacidad de levantarla, amén, y llevarlo a una mejor vida. Fue allí donde dijo, yo quiero que tomen vida y la tengan en abundancia. O sea, no es vida estar viviendo también con el prójimo, con el vecino, con la gente de la casa, y estar discutiendo y peleados. Esa no es vida. ¿Es cierto? Sí, así es. ¿Sí? No es vida que yo viva disgustado con la hermana Leida. Ella y yo debemos de llevarnos bien desde la mañana hasta que anochece. Y si ella me falló, yo le fallé, le digo, mire, perdóneme, hagamos restitución antes de dormir. Porque si el Señor viene esta noche y usted y yo estamos peleados, entonces nos quedamos. Los demás hermanos se van a ir, pero nosotros nos vamos a quedar. Hermano, el estar bien con Dios, y el estar en amor con Dios, es llevar una vida limpia y de rectitud delante del Señor. Limpia. Que si el Señor viene en este momentito y estamos limpios, nos vamos. En este momento, estoy hablando de hoy, nadie sabe en el momento que el Señor va a venir. ¿Ya? No sabe en qué momento suena la trompeta. Algunos dicen será el anochecer, será el amanecer, pero el mundo es así. En algunos lados está anocheciendo, en otros lados está amaneciendo, en otros lados es a medianoche. Por eso ustedes saben cuándo. Eso indica que yo debo de estar preparado para el momento en que suene la trompeta. Pero si estoy más entretenido en las cosas del mundo y en los caprichos, lo que yo digo y lo que yo quiero, el Señor va a venir y yo me voy a quedar.
quedar. Hermana Katy, ¿Mande? ¿tú me ibas a preguntar algo? Ah, sí. ¿O ya se te fue la idea? No, quería un comentario sobre. Solo estaba pensando en lo que preguntó Ali, si este joven, estamos hablando si va o no va a la iglesia, dice, si no tiene un padre, no sé. Si no tiene un padre, ¿quién lo va a guiar? Así es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién le va a enseñar? Si ese joven va a la iglesia, creo que todos los líderes de la iglesia tienen que tomar esa responsabilidad. Y yo ayer lo platicaba con la hermana Josefina cuando, yo no sé, en la plática ella me preguntó, entonces su papá no iba a la iglesia, hermana Castro, y yo, no, mi papá nunca fue a la iglesia. Y le digo, ¿y usted cómo hizo? Pues yo recuerdo bien la hermana Estela Molina. Sí. Mi mamá me hacía la falda corta, la hermana Estela me la bajaba. Mi mamá me hacía sin manga y la hermana Estela le agregaba las mangas. Entonces los líderes de la iglesia tienen un papel importante. La hermana Estela me decía, abajo de ese vestido póngase una camiseta. Me agregó para que le agregara mangas y buscaba la manera de... Si miraba que el vestido se le levantaba un poquito, miraba que el vestido se le levantaba un poquito. Entonces le decía, vamos a hacerle un ruedo, le decía, un toque. Entonces Las ancianas yo de le la dije, iglesia, ella me ayudaba, la hermana Estela conmigo fue bien paciente en eso. Porque en mi casa yo no recibía todo lo contrario, mi mamá me decía, pareces vieja con esa ropa que andas ahora. sí. Y ahí es donde está el trabajo de la iglesia, porque primero está ahí, cuando decíamos, en la casa quien me ayuda. Pero ahora tenemos el trabajo de los líderes, el trabajo de los miembros, del pastor de la iglesia. Aquí es donde van las visitas y cuando uno se ofrece, ¿verdad? Dicen que es malo ser ofrecido, pero el Señor dice, vale, aquí vengo para ayudarle, vengo a orar por usted, pero también vengo a enseñarle, mira, aquí hay un tema que aprender y ya uno sabe y hay una secuencia de todos los temas y habrá algo lindo en la iglesia, son sus enseñanzas y que ya están debidamente definidas. Amén, solo es de tomar. Este es el tema de la restitución, mire, estudiémoslo. Este es el tema del arrepentimiento. Hay quien en la iglesia no se ha arrepentido todavía, pero ya lo bautizaron, dice que está santificado, lo bautizaron con el Espíritu Santo, pero todavía no está bien. Amén. Entonces, porque el arrepentimiento es apartarse del pecado y abandonarlo completamente. Pero si yo todavía ando en pleitos y ando en riñas y en cosas y en chismes y en aquellas cuestiones que no ayudan a la vida cristiana, también estoy afectando mi vida, pero también estoy dando problemas en la iglesia. Y me hace falta regresar a la primera verdad prominente, que es estar arrepentido. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bien, Ari, te dejamos ya más o menos satisfecha con la pregunta. Ok, en el número 3, hermano, estoy en la hoja número 96, es el ejemplo del buen samaritano. Usted tiene toda la lectura allí, la vamos a obviar porque ya la conocemos y vayámonos al ejemplo, a los detalles, ¿verdad?, de esta parábola. Amén. Amén. Bien, ¿alguien me ayuda con la lectura? Yo le digo si se detiene. No se amontonen, ahora sí ya, ¿verdad? Vamos a empezar. Dice, Jesús respondió a la segunda pregunta del doctor de la ley con la historia del buen samaritano. Se debe dejar a la especulación individual si los eventos en esta parábola realmente sucedieron o no, pero no podemos descartar los elementos específicos de la vida real que usó Jesús. Por ejemplo, incluyó términos tales como un cierto hombre, un sacerdote y un levita, las ciudades de Jerusalén y Jericó, y luego incorporó de todas las cosas un samaritano, el cual los judíos despreciaban debido a su mezcla interracial con otras naciones y la adoración de sus dioses. Matthew Henry sugiere que debido a que Jesús usó estos términos y lugares de la vida real, de hecho, fue un acontecimiento real. Sin embargo, incluso si tuviéramos que considerar que esta parábola era solo una lección ficticia, es cierto que Jesús la presentó en la forma de un escenario realista muy diferente de las otras parábolas que él enseñó. Esta fue una lección que dio una comprensión clara de sus puntos de enseñanza.
y que el doctor de la ley no podría rechazar tan fácilmente. Una vez más, Matthew Henry ayuda con la comprensión aquí. Dr. Lightfoot nos dice que muchos de los sacerdotes tenían sus residencias en Jericó y de allí llegaban a Jerusalén cuando les tocaba oficiar y por consiguiente regresar, lo que ocasionó la abundancia del ir y venir de los sacerdotes en ese camino y de los levitas sus asistentes. Con esto en mente, el realismo de la lección de la parábola está más solidificado. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Bueno, aquí vemos, dice, los detalles de la parábola. Eso es lo que quería enfatizar en esta parábola. Primero está diciendo si era cierto o no era cierto. Si él lo presentó como eso, ¿verdad? Como una parábola, lo que estamos viendo aquí, él incluyó los términos de este hombre, cómo se encontraba, cuál era la situación y que realmente necesitaba ayuda. Y lo que se quería era ver quién estaba preparado para la ayuda. Amén. Amén. Están los términos del hombre, el sacerdote y también el levita, y adelante que usted ve y aparece un samaritano. Amén. Amén. Se ve claramente que el sacerdote y el levita no hicieron nada, porque la práctica real y el trabajo real era del buen samaritano. Pero dentro de los detalles, lo que queremos ver, dice ellos, miremos el escenario. Incluso si tuviéramos que considerar que esta parábola, era solo una lección ficticia, o sea que no era cierto, es cierto que Jesús la presentó en forma de un escenario realista, muy diferente de las otras parábolas que él enseñó. Él tenía un propósito, ¿verdad? Esta fue una lección que dio una comprensión clara de sus puntos de enseñanza. Y eso es lo importante. Era en aquel momento para el doctor que estaba haciendo, el doctor de la ley, que estaba haciendo la pregunta, como lo es importante para nosotros hoy. Amén, gloria Y a usted Dios. solo tiene que preguntarse, ¿qué es de mi vida cristiana hoy? Porque la vida cristiana es una vida de servicio, es una vida de enseñanza, es una vida de práctica, pero también de servir. Y si no nos preparamos para servir, ¿cómo es que dice la Dario? ¿Ven que se lo sabe? Que el que no sirve para... El que no sirve para... El que no sirve para servir. No, el que no vive para servir. Para vivir. El que no vive para servir, No sirve para vivir. no sirve para vivir. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Lo dijimos bien? Diga, el que no vive para servir, No sirve para vivir. no sirve para vivir. ¿Para qué que viva si no sirve? Amén. Amén, hermano. Ahora pregúntese, ¿estoy sirviendo yo? Porque eso es lo que quiere dar a entender Jesús. Si había alguien, ahí estaba el doctor de la ley y estaba, ¿cómo se llama? El sacerdote, el levita, pero no hacían nada, únicamente eran religiosos. Como muchas veces, mire, el mundo, yo he dicho, el mundo está lleno de religiones. ¿Cuántos saben cuántas religiones hay en el mundo? Hay alrededor de 36,000 sectas y más de 3,000 denominaciones. Entonces el mundo está lleno de religión y lleno de religiosos, pero no está lleno de samaritanos. Y el Señor lo que quiere es llenar de samaritanos este Amén, mundo. gloria a Dios. Porque los samaritanos no somos los servidores que el Señor llamó para servir en su Gloria a obra. Dios. Amén. Amén, hermano. Dígame. Dice que cuando yo estudiaba acerca del samaritano, dice que los judíos era tanto el prejuicio en contra de ellos que ni pasaban en medio de la ciudad de ellos, sino que si tenían que caminar, Desviarse. rodeaban. Desviarse, pero en esta cuestión de la escena, que si nos vamos a la escena, hermano,
Es bonito ver la escena, ¿verdad? Sí, Amén. Vamos al escenario. Amén. Dice que en esta escena, dice que los sacerdotes tenían sus residencias en Jericó y de allí llegaban a Jerusalén cuando les tocaba oficiar y por consiguiente iban, en otras palabras, iban y venían por el mismo camino. Amén, hermano. Entonces ellos tenían que ver que allí estaba tendido el hombre. Ellos tenían que ver que había que ayudar a ese hombre, pero aún así no lo ayudaban. Amén. Amén. Entonces el Señor dice, con esto en mente, el realismo de la lección de esta parábola está solidificado. Donde ellos quisieran o no, tenían que saber que allí había algo en que servir y debían de ir precisamente a ese servicio. Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén, aleluya. Por eso la palabra de Dios tiene que estar en la predicación de la palabra, pero también tiene que estar en la práctica de la palabra. Amén. Yo les decía a los hermanos, de nada sirve, hermano, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, y es más, lo podemos predicar bien bonito en el púlpito, como yo estoy enseñando ahora, pero si no llevamos esta lección a la práctica, entonces la palabra de Dios y el mensaje de Dios queda en vano. La gente hoy se está preguntando, y mire, está viendo. ¿Usted cree que los ojos de la gente, sí, hermano, va a pasar o va a abrir ahorita? Ya termino. Ahorita que termine de hablar. Ahorita que termine. Con la ofrenda, digo. Ok, sí, hermano. Yo sé que ya me está presionando para que les entregue. Solo la ofrenda, nada más. Solo la ofrenda. Ya. Yo le iba a dar el espacio y luego iba a seguir. Ok. Bien, hermanos. Entonces, resumiendo en esta lección, vamos a ir ya planeando, ¿verdad? Como el avión cuando dice, alístense, ¿verdad? Y ajusten sus cinturones de seguridad, porque vamos a empezar a bajar, ¿verdad? El avión va bajando hasta planear y saber planear, ¿verdad? Para bajar bien. Amén. Entonces, necesitamos, hermanos, prepararnos para servir. La vida cristiana está llena de servicio. Y toda persona, me encantó lo que decía la hermana Katy, ¿verdad? Ayer que terminábamos el tiempo en la iglesia, este tiempo de ayuno y oración. Pues ella llorando y comentando, casi nos hace a nosotros, el pastor dijo, nos quedamos hermanos, yo no sé si está por ahí, ¿verdad? Nos quedamos hermanos, ese porque la hermana Katy dice, ¿cómo siento de estar en el Señor? Cierto, ¿verdad? Lo estaba diciendo de verdad. Y dijo, no importa si mi esposo se queda y no quiere venir, pero yo quiero estar en mi casa, ¿verdad? Y yo dije, ya no me quiero ir. Se sintió tan en el ambiente, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén, ¿no? Y esto yo lo estoy diciendo en broma y en serio, Katy, ¿verdad? Estoy inspirando en lo que decía la hermana Katy ayer. Esa es la vida cristiana, hermano. Que yo sienta que Dios está conmigo. Que yo sienta que estoy con Dios. Amén. Que en la iglesia como la casa de Dios está el Señor. Amén. Y que Él se encarga de dirigirnos, Él se encarga de guiarnos, hermano. Porque Él siempre lo hará y nos guiará a toda verdad. Esa sinergia que necesitamos de Dios en nosotros, ser poseídos por el Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Una posesión de Dios que venga sobre nuestra vida. Amén. Y que eso nos ayude para mantenernos en la iglesia. Pero mientras nos mantenemos en la iglesia, nos mantenemos formados para servir a nuestro prójimo. Amén, amén, aleluya. A nuestros prójimos, a nuestros hermanos, Amén. para agradar al Señor en todo lo que hagamos. El apóstol Pablo dice esas palabras, y yo
quiero dejar con ustedes en esta tarde, hermanos, el anhelo de servir de todo corazón al Señor. Que verdaderamente seamos aquellos samaritanos que el Señor necesita en su iglesia. Él no va a ir a traer samaritanos a las calles. Amén. Él no va a ir a traer a la gente que va a servir. Él nos tiene ya a nosotros, nos llamó a nosotros, amén, para que podamos ayudar a los necesitados. Amén. Amén. Y que eso, esta tarde, hermano, ese mensaje quede con nosotros. Yo no sé si usted puede decir, yo ya no quiero ser un religioso más. Amén. Amén. Yo quiero ser un hijo de Dios. Amén. Quiere decir conmigo, no quiero ser un religioso más. Quiero ser un hijo de Dios. Quiero ser un servidor. Amén. Un servidor del Señor. Dios me llamó para servir. Él vino primero a servirme a mí. Ahora yo estoy preparándome para servir mientras Él viene. Amén, aleluya. Hermano, llegó la hora de colocarse el, ¿cómo le llaman aquí? El del altar que hicimos nosotros allá en Honduras. El mantel. El mandil, amén, el mandil. Llegó la hora de colocarse el mandil, amén. Yo cuando miro a alguien, a alguien de los varones o de las hermanas que se coloca su mandil, digo yo, ya va a haber comida. Ya van a servir o están cocinando, pero va a haber comida o nos van a servir. Porque ese del altar que hicimos nosotros, un mandil aquí, es el que da la señal de que vamos a servir. ¿Cuántos quieren ponerse el mandil? Que se les pida que nos pongamos el mandil. Que nos pongamos como servidores del Señor en esta tarde. Amén. Amén. Yo quiero que hagamos una oración allí donde está, o si alguien necesita pues venirse más acá o pasar aquí. Aquí hay un buen espacio para que oremos esta tarde. Amén, hermano. Gloria al Señor. Diga, hermano. Amén. Por la salud del niño. Amén. Oremos por la salud del niño. ¿Alguien más necesita oración esta tarde, hermano? ¿Alguien más necesita oración? ¿Alguien más necesita ponerse? Aquí tengo el hermano los pastores, tengo el hermano Zoe, tengo el hermano Noé. Amén. ¿Alguien más de los hermanos que nos pueda ayudar? Queremos orar por la iglesia de Dios aquí, hermano, para que Dios haga una obra grande. Amén. ¿Cuánto quiere ser un? Amén. Aquí tenemos otro. ¿Quién quiere ser un buen servidor en esta tarde? Queremos por ti. Amén. Queremos por ti. Todo el que quiera ser un buen servidor, hermano, véngase para que ore conmigo. Oremos. Gloria a Dios. Véngase, hermano, no tenga miedo. Yo ya se me fue el miedo, dice. Gracias al Señor. Véngase, que todos necesitamos de Dios. Si usted está bien con Dios, ayúdenme a orar por los que no están bien. Y si no está bien, entonces véngase para que se ponga bien. Amén. Pero en todos casos necesitamos orar. Véngase, hagamos una oración aquí como la iglesia de Dios. Amén. A mí me dijeron que teníamos todo el día y toda la noche, ¿verdad? Para hacer la vigilia hoy también salimos de una allá, pero como no pudimos hacer, yo voy a estar en la vigilia de aquí. Marquito no estuvo en la vigilia del monte, hoy va a estar el de la ciudad. Lo vamos a tener así también, ¿verdad? Si estuvo, amén. Yo voy a querer todo. Gloria a Dios, aleluya. Cantamos ese coro, yo sé que estás aquí, hermano. ¿Uno está listo todavía con la música? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Sí? Sí.
acá en el estrado. ¿Ah? Ok. Yo sé que estás aquí. Quiero que cante creyendo, hermano. Si usted cree que Dios está aquí, cante conmigo. Yo sé que estás aquí. Sí. Si usted cree que no está, entonces no cante. Amén. Amén. Pero quiero que cante creyendo. Amén. Que lo hagamos creyendo. En lo que vamos a orar por sanidad, vamos a creer que hay sanidad en el Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Trae
estar con tu iglesia, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Noé queda con nosotros, o el moderador, no sé quién es. Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes, ¿verdad? Y sigamos el orden de lo que nos manda la palabra del Señor. Bendiciones para Aleluya. todos. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Dame un aplauso a Cristo en esta hora, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor.